Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 26 de abril de 2025. Son las 8:24, 7:24 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿cuál es el legado del Papa Francisco? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Va a ser a partir de las 10 de la mañana cuando va a arrancar el funeral por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. Se espera la asistencia de 500.000 de fieles llegados de todo el mundo. Además, hasta Roma han llegado jefes de Estado y de Gobierno de prácticamente todo el planeta, como decimos, para participar en la despedida del Sumo Pontífice. Entre ellos vamos a poder ver, por ejemplo, a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por supuesto, o al presidente francés Emmanuel Macron. También estará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa Melania. En total, hasta 70 jefes de Estado y una decena de monarcas van a asistir hoy a este funeral, que ya ha abierto sus puertas alrededor de las 7 de la mañana para que empiecen a entrar los fieles, como comentamos, hasta alrededor de 500.000 fieles llegados de todos los puntos del mundo. Desde Argentina también ha viajado Javier Milei, ha hecho lo propio el presidente de Brasil, Lula da Silva, y desde Asia también se espera la visita del presidente de Filipinas y de Timor Oriental. Igualmente, desde Europa también van a estar altos representantes. Va a estar la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Antonio Costa, presidente del Consejo, y Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, y Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, también. No va a estar el dictador ruso, Vladimir Putin, quien fue recibido hasta en 3 ocasiones en el Vaticano y a quien Francisco siempre le pidió la paz con Ucrania en lo que él consideró la Tercera Guerra Mundial. Y en nuestro país, ¿cómo vamos a estar representados? Bueno, no va a estar Pedro Sánchez, no ha viajado hasta Roma. España va a estar representada por los reyes, don Felipe y doña Leticia. Y en lugar de Pedro Sánchez sí van a estar las vicepresidentas, la vicepresidenta primera y la vicepresidenta segunda del gobierno. No hay una explicación aparente de que Pedro Sánchez no haya acudido, no tiene nada tampoco en la agenda de Moncloa, y se escudan desde el Ejecutivo en que nuestro país ya está bien representado con los antes mencionados. Sí que va a estar también el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien mostró esta semana cariño después del fallecimiento del Papa Francisco. Yo creo que lo fundamental es que ha sido un hombre bueno y que ha intentado hacer el bien, ha intentado abrir la Iglesia, adaptarla a los tiempos. Ha sido sin duda un papa reformista, un papa aperturista, y desde luego hemos sentido mucho su fallecimiento, porque sin duda ha sido una persona que ha estado siempre con los más débiles y ha intentado hacer del mundo un lugar mejor. Una delegación que será la delegación de nuestro país, de España, que estará a la altura del cariño que profesamos al Papa Francisco y desde luego el respeto institucional y la cooperación que hemos tenido en todo momento. La ausencia de Pedro Sánchez se suma, como decimos, a la de Putin, también al presidente de China, Xi Jinping, que no mantiene vínculos diplomáticos con el Vaticano desde 1951. Tampoco va a estar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Estamos a la espera de ver si vemos a Zelensky o no, porque ayer mismo, viernes por la tarde, aseguró o dejó entrever que posiblemente no estaría en Roma debido al último ataque de Rusia contra Ucrania. Sí que va a estar, por parte del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien esta semana ha criticado esa ausencia, la ausencia de Pedro Sánchez. Necesitaremos una explicación, porque los primeros mandatarios del mundo están allí, y aunque es un honor acompañar al jefe del Estado, es evidente que un primer ministro europeo y un primer ministro español es muy difícil que no asista al funeral del Papa si no tiene nada que hacer. Si usted me dice que no tiene agenda, yo lo desconozco, pero en el caso de que no tenga nada que hacer, me parece una descortesía muy difícil de explicar. También se ha pronunciado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es lo que ha dicho al respecto.
Parece una decisión que es comprensible, va el jefe del Estado y va una representación importante, ¿no? Un detalle importante, bueno, por cierto, es que Zapatero sí estuvo en el año 2005 en el funeral de Juan Pablo II. De este modo, España va a ser la única monarquía parlamentaria en la que el líder del Ejecutivo no acompaña a los representantes de la corona. La ausencia de Sánchez, cuya apuesta por las citas internacionales es ya conocida, destapa un acontecimiento de máximo alcance la distancia entre Moncloa y Zarzuela. Los 6 kilómetros entre ambos complejos son ahora un vacío al que parece difícil encontrar arreglo. Cabe recordar, Paiporta, Notre Dame, el funeral de las víctimas de la Dana, el Cervantes y ahora el funeral del Papa Francisco. Son estaciones en solo 6 meses que evidencian esa distancia entre Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. ¿Por qué no va Pedro Sánchez al funeral, al entierro del Papa? ¿Qué tiene en su agenda que le impida acudir al Vaticano? En representación de España, en representación del gobierno. A ver, para empezar, la mejor representación posible de España son los reyes. El rey va a estar, la reina va a estar. Pero, ¿por qué no está Pedro Sánchez? ¿Qué ansia de protagonismo tiene este hombre? Que tiene que dar la nota, incluso en este caso no acudiendo a un funeral, a un entierro, que más allá de un funeral de Estado, es un funeral que tiene dimensión a nivel global. Ahí van a estar representados todos los grandes países y potencias del mundo, quitando algunas excepciones, como Putin, el dictador de Rusia, como Xi Jinping, el dictador de China, como Pedro Sánchez, aspirante a dictador en España. 250.000 personas han pasado por la Basílica de San Pedro desde que abrió al público el pasado miércoles hasta anoche, hasta que cerró. Para hoy, como decimos, a las 10 de la mañana, son las 8:30, va a arrancar el funeral en la plaza de San Pedro. El sumo pontífice no quería que su cuerpo fuera expuesto sobre un catafalco, sino a nivel del suelo de San Pedro. Asimismo, eliminó el tradicional triple ataúd de los papas de ciprés, plomo y nogal, por uno más sencillo, que es de madera y zinc. Y ya cuando termine el funeral, el Papa será trasladado en un cortejo fúnebre a la Basílica de Santa Mayor, tal y como dispuso el propio Papa en sus últimas voluntades. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Ah, sí. Sí. Porque es mi gran devoción, muy gran devoción. Siempre va antes de un viaje. Y antes, ya cuando venía, ¿no? Siempre iba los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. O sea, hay un vínculo, una ligación muy grande. Irá luego, como decimos, a la Basílica de Santa María Mayor. Que Francisco iba a ser un papa distinto se vio ya en las pocas semanas de comenzar su pontificado. Como primer viaje, en verano del año 2013, eligió un destino poco habitual y muy simbólico, que fue la isla de Lampedusa, escenario de la tragedia de la migración en el Mediterráneo. Allí se encontró con algunos de los inmigrantes que habían llegado a la puerta de Europa, denunció la globalización de la indiferencia y evidenció el giro de su papado hacia los más débiles. En sus 12 años de pontificado ha podido implantar muchas de sus ambiciosas reformas, pero otras se han quedado en el tintero y no se han llevado a cabo. Así ocurrió, por ejemplo, en parte por las fuertes resistencias del sector más conservador de la Iglesia, que llegó a acusar incluso al Papa de hereje, y también por la constante presencia de otro Papa que abdicó y siguió durante 9 años vivo antes de fallecer, que fue Benedicto XVI. Vamos a conocer en profundidad este legado del Papa Francisco. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El 13 de marzo de 2014 fue nombrado como nuevo Papa de la Iglesia Católica Francisco I y desde su nombramiento dejó claro que abogaría por una Iglesia más progresista y humilde, aunque no todas sus reformas pudieron ser implantadas como al Santo Padre le hubiera gustado. El Papa Francisco no ratificó el matrimonio entre personas del mismo sexo, no presionó por la ordenación de mujeres como sacerdotisas, ni desató una revolución liberal en la Iglesia Católica. El pontífice, que falleció el pasado lunes a los 68 años, decepcionó
cuestionó periódicamente a algunos de sus seguidores más progresistas, ya que estas medidas habían sido prometidas por el Santo Padre, porque, según los críticos, tenía la costumbre de lanzar una idea progresista y luego enfurecer a la izquierda al retroceder tan pronto como esa idea enfrentaba una reacción por parte del sector conservador de la Iglesia. Otro de los puntos que siempre se han achacado al pontífice es su escasa influencia en los asuntos exteriores, no condenar la dictadura venezolana o no haber participado activamente para promover la paz en Ucrania son dos manchas que se lleva Francisco. También dejó buenas propuestas e ideas bien encaminadas que espera que sean planteadas también en futuros años, ya que Francisco puso especial atención en su sucesor. En concreto, 109 de los 133 cardenales electores han sido elegidos por él. Francisco ha destacado por ser un papa cercano, bajarse del altar para estar con los fieles, como él mismo decía. Introdujo también la idea de que los homosexuales fueran cristianos o que los ateos pudieran ir al cielo si llevaban vidas honorables. Fueron muchas las ideas que introdujo con buen fondo, pero como medidas concretas por las que será recordado destacan haber conseguido transformar la curia y apostar por la transparencia económica. Tras su paso por el Vaticano y sus reformas económicas, ahora está reconocido el Vaticano por las autoridades monetarias de la Unión Europea. Su mayor transformación en la curia fue la implantación de una mujer en su directiva, concretamente en el Consejo de Supervisión Financiera del Vaticano. Gracias, Ignacio. Se espera que después de todas las 9 misas que habrá a lo largo de estos días se celebre el cónclave, que está previsto aproximadamente para la primera o segunda semana de mayo, y ahí es donde conoceremos el nuevo Papa. Y otra de las polémicas que mantiene abierta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es todo lo relativo al gasto en defensa. También ha sido noticia aquí en nuestro país, a nivel nacional. Sánchez anunció el pasado martes que elevará el gasto en seguridad y defensa 10.471 millones de euros para alcanzar su compromiso del 2% del Producto Interior Bruto en 2025, 4 años antes de lo previsto. Esto se produce después de que la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos presionaran a España para llegar a ese 2%, ya que nuestro país es uno de los que menos invierte en esta materia en función de su PIB. Todo ello se produce cuando Moncloa llevaba semanas negando la evidencia. Hay que recordar el monumental enfado del Gobierno de España después de que el secretario general de la OTAN anunciara que España sí que iba a llegar a ese 2%, dijo antes del verano. Ahí es cuando el Gobierno entró en cólera y lo desmintió. Entonces se pronunció un ministro del Gobierno, lo hizo Jordi Hereu, dijo que se llegaría al 2% este año. No dijo en verano, sino aproximadamente a finales, antes de terminar el 2025. Y Moncloa le obligó a desdecirse. ¿Corrobora esa afirmación? No, es que empezamos a trabajar este año para, en todo caso, cumplir los compromisos internacionales. Yo creo que el presidente lo explicó perfectamente en el Parlamento. Pero, en efecto, Jordi Hereu dijo la verdad y España sí llegaría al 2% antes de 2025. El Gobierno va a aumentar el gasto en defensa este año, lo ha confirmado Pedro Sánchez, eso sí, sin tener presupuestos y sin el apoyo de su socio de Gobierno y sin tan siquiera votarlo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Rubén Fernández, cuéntanos todos los detalles de este anuncio que hizo el presidente del Gobierno este martes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En total, un plan de más de 10.400 millones de euros que permitirán a España cumplir con el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y defensa. La mayor parte a base de aumentar los salarios y la tropa. Luego, con un escudo digital con el que combatir los ciberataques. Y en tercer lugar, ya la compra de armas. Que menos de una quinta parte del plan se va a destinar a la compra de armamento en el sentido más tradicional del término. El plan ya está disponible en la web de Moncloa y desvela de forma detallada el origen del dinero, todo a base de rebañar partidas y obviar que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los remanentes deben destinarse al pago de la deuda. También se le añaden millones del fondo de contingencia de partidas ya ejecutadas en los presupuestos que se mantienen todavía en la prórroga. Todo para evitar ir al Congreso. Aprobación de las Cortes Generales. ¿Por qué? Porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario y, por tanto, vía ingresos a través de los impuestos ni de los ciudadanos ni de las empresas de nuestro país. Aunque Sumar ha presentado objeciones. El socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones en relación al plan destinado a la fabricación y a la adquisición de instrumentos de defensa y de disuasión. Tenemos una discrepancia en este punto
pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. La coordinación del plan no recaerá sobre defensa, sino en un nuevo centro que se llamará Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica y que dependerá del ministro de Presidencia, de Félix Bolaños. Es decir, estará por encima de Margarita Robles, pese a ser la ministra de Defensa. Y como novedad, vuelve un consejo asesor. No se desvela quiénes estarán, solo dicen que lo compondrán representantes de la industria, la academia, los centros de investigación, startups, inversores, fuerzas de seguridad y agentes sociales. Gracias, Rubén. Todo esto ocurrió el martes, pero el miércoles la polémica fue en aumento tras conocerse que el gobierno había formalizado la compra de munición israelí por valor de 6,6 millones de euros, pese a que meses antes, tras las críticas de los socios de Pedro Sánchez, el Ministerio del Interior se comprometió por escrito a que lo cancelaría. Además, todo el gobierno estaba en contra y decía que no se iba a realizar esa compra de material. Pero en plena Semana Santa es cuando media España se encontraba de vacaciones, se oficializa esa compra de 2 lotes de balas de calibre 9 milímetros a 2 empresas israelíes. Iban a ser 15 millones de balas que irían directamente destinadas a la Guardia Civil. Decimos irían destinadas porque finalmente se ha cancelado el contrato, como ahora vamos a comentar. Incluso se publicó en el Boletín Oficial del Estado esta misma semana, pese a que desde el gobierno, como decimos, se negaban de forma activa y pasiva a la compra de armas a Israel. Así se pronunció, por ejemplo, en el mes de octubre Pilar Alegría en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Cuando se tiene conocimiento de esta adjudicación, se inicia rápidamente a prescindir el contrato, como les digo, con esta empresa. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto. El contrato de compra de balas de la semana pasada provocó una importante crisis de gobierno que desembocó en un choque sin precedentes entre el sector PSOE y el sector Sumar, que estaba en contra de esta compra. Poco a poco el tono fue en aumento y 2 compañeros de Yolanda Díaz, Antonio Maillo y Enrique Santiago, de Izquierda Unida, dejaban entrever una posible ruptura del gobierno de coalición tras las decisiones unilaterales de Pedro Sánchez. Presiones por las cuales, como decimos, finalmente ha tenido que ceder el gobierno y han cancelado el contrato. Vamos a escuchar qué es lo que decían los compañeros de Yolanda Díaz del sector Sumar. Se están produciendo medidas unilaterales de gran irresponsabilidad y, desde luego, lo que sí vamos a plantearle al Partido Socialista, que si sigue por ese camino, lo único que está abriendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. ¿Estarían dispuestos a salirse del gobierno? Bueno, eso es una decisión que obviamente tenemos que tomar colectivamente, por supuesto. Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios. Tras haber agotado todas las vías negociadoras, la presidencia del gobierno, la vicepresidencia segunda y los ministerios competentes decidieron de nuevo rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí. La tensión entre los 2 bloques del gobierno no es nueva. Ahora parece que se ha solucionado ya esa crisis entre el Partido Socialista y Sumar, pero la crudeza de las declaraciones de Izquierda Unida marcaron fuertemente esta tensión, la tensión de esta semana y de esta crisis. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Desde Sumar celebran con orgullo la cancelación del contrato y no dudan en atribuírselo como un logro propio. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dejado entrever cierto desdén hacia el papel desempeñado por Izquierda Unida, que había amagado con abandonar el Ejecutivo. Al ser preguntada por la implicación de la formación con mayor implantación territorial dentro de Sumar, Díaz ha zanjado el asunto con contundencia. Hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional, en un gobierno además que hace de la defensa de los derechos humanos su bandera y un gobierno además que condena el genocidio en Gaza. ¿Qué papel ha jugado Izquierda Unida para conseguir este acuerdo? Llevo desde ayer negociando con el ministro Marlaska y con la presidencia del gobierno y aquí, como pueden entender, es lo que les puedo decir y lo he hecho personalmente. De hecho, ahora Yolanda Díaz apuesta porque todos los contratos sean cancelados. Todos los contratos que se formalicen relativos a la compra de armamento con un Estado genocida, como está siendo el de Netanyahu, sobre el que pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional, tienen que ser revocados. Una promesa poco detallada y lanzada sin querer hablar de las consecuencias económicas que eso podría traer a España. En Izquierda Unida no dudan en colgarse la medalla, defienden que su firmeza ha sido determinante para frenar lo que califican como una auténtica tropelía. Dicen que es un paso positivo, aunque admiten que aún quedan 9 contratos más pendientes de firma y ejecución con Israel. Están vigilantes, de ahí que hayan exigido
una auditoría de las licitaciones. Eso sí, la ruptura ha quedado descartada. Los que no se han mostrado tan satisfechos son las filas de Podemos, que han valorado esta cancelación como una simple maniobra de apaciguamiento. Gracias, Leticia. Ya hemos escuchado cómo Yolanda Díaz se atribuye el éxito de esta negociación y se atribuye ese punto, ella sola. Fue el propio Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, quien formalizó la compra de las balas a Israel, pero tras esta dura crisis con Sumar, Sánchez tuvo que desautorizar a Marlaska para poder seguir al frente del gobierno y solventar esta crisis que nos comentaba nuestra compañera Leticia Barquín. Desde Izquierda Unida incluso han pedido la dimisión del ministro. El daño colateral de la polémica lo ha sufrido él, lo ha sufrido Fernando Grande Marlaska, quien, como hemos comentado, el presidente desautorizó a la vista de todos, pero que se niega a dimitir. Marlaska es uno de los ministros fuertes de Pedro Sánchez que lleva en el gobierno desde el año 2018 y que ha tenido que pasar por numerosas crisis. Es el ministro además más reprobado, pero siempre ha tenido el apoyo de Pedro Sánchez. Además, pese a que ha sido desautorizado por el propio Sánchez esta semana, todavía le sigue defendiendo, se niegan a entregar su cabeza política y, como decimos, el propio Marlaska se niega a dimitir. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Marlaska llegó al gobierno tras la moción de censura y, pese a todos los cambios y escándalos, siempre ha permanecido en el cargo. Es el ministro más criticado, pero Sánchez en todas las crisis le ha respaldado. Un gran ministro del Interior. Lo hizo con Pérez de los Cobos, coronel jefe de la Guardia Civil, al que Marlaska destituyó por no querer informarle sobre el impacto de la manifestación del 8M en el COVID. El Supremo anuló ese cese, lo calificó de ilegal, pero no hubo repercusión. Tampoco por lo ocurrido en las fronteras, primero de Ceuta en 2021, con la entrada masiva de más de 9.000 personas sin ningún tipo de control. La gestión fue criticada, al igual que el salto a la valla de Melilla un año después, que dejó 20 muertos y, según varias investigaciones, algunas de ellas en suelo español. No hubo fallecidos en territorio español. Siempre se negó y Sánchez respaldó a Marlaska. Mi reconocimiento. En el foco de su gestión también está el acercamiento de presos de ETA al País Vasco, la eliminación de la política de dispersión muy criticada por los familiares de las víctimas de la banda terrorista, el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate por falta de medios le volvió a poner en el foco, pero su respuesta fue la misma que en los últimos 7 años. No me planteo dimitir. Marlaska no dimite y desde Moncloa insisten que su trabajo es impecable. Y en el Partido Popular también ha habido reacciones, como es lógico. El viernes anunció que el PP va a presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la rescisión del contrato de la compra de balas. Esta semana se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, considera que se debe cumplir con lo acordado. Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del gobierno y por la inestabilidad política que genera ese contrato es propio de un país de otras latitudes a los países de la Unión Europea. Es evidente que el gobierno mintió, y mintió en sede parlamentaria, diciendo que no había ningún contrato con Israel. Es evidente que el gobierno miente. Mentiras, trampas y tropelías. En esto se resume este anuncio por parte del Ejecutivo, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para incrementar el gasto militar hasta el 2% del PIB. Mentiras, porque el Gobierno mintió. Porque el secretario general de la OTAN avanzó que efectivamente el Gobierno de España se había comprometido a elevar el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB este mismo año. Y el Gobierno lo desmintió, dijo que no era verdad. Y luego, efectivamente, se ha confirmado que era verdad. El Gobierno miente siempre. Miente constantemente. Por lo tanto, mentiras. Trampas. Porque ¿cómo narices va a incrementar el gasto militar en más de 10.000 millones de euros? Haciendo trampas contables. Arrapiñando de partidas que no se han ejecutado y incluyendo como gasto militar gasto que no es estrictamente militar. Y además, aprobándolo de forma tramposa, de forma maniquea. Y tropelías. Tropelías porque el gobierno de Pedro Sánchez va a incrementar el gasto militar hasta el 2%, casi duplicando el actual presupuesto de defensa, sin necesidad
de tener unos presupuestos generales del Estado y sin necesidad de que sea aprobado en el Congreso. Este gobierno gobierna a golpe de decreto, manu militari, sin necesidad de pasar por el Congreso, sin respeto alguno por los principios básicos de la democracia y del Estado de Derecho. Eso es Pedro Sánchez. Pero tropelías además porque, tal y como se está demostrando, al gobierno le da exactamente todo igual. Resulta que había hecho un contrato para adquirir 15 millones de balas a 2 empresas israelíes, por un importe de cerca de 15 millones de euros. Resulta que sus socios de Sumar se enteran y dicen, no, eso no es así, eso no puede ser porque nos hemos comprometido, tú, Partido Socialista, te comprometiste a no comprarle material militar a Israel como consecuencia del conflicto en Gaza. ¿Qué hace el gobierno? Rescinde el contrato. ¿A costa de qué? A costa de todos nosotros. Resulta que las balas no las vamos a recibir, pero las vamos a pagar. Vamos a pagar unas balas que no vamos a recibir. El gobierno, que ya había desembolsado cerca de 6 millones, va a tener que pagar otros 6 millones de euros. ¿Y dónde están las balas? No hay balas. Con lo cual el gobierno va a tener que comprar balas a otras empresas, a otros países. Problema. Las pistolas, Ramón, de la Guardia Civil necesitan ese tipo de balas que solo fabrican estas empresas israelíes, porque son de alta calidad. Porque en caso de que no lleguen ese tipo de balas, el problema que tienen las pistolas de la Guardia Civil es que se encasquillan. 6 millones de euros que vamos a tener que pagar todos los españoles. ¿Por qué? Pues por una cuestión, una vez más, política, electoral. Eso es lo único que le importa a Pedro Sánchez. Y todo este aumento del gasto en defensa se produce sin presupuestos generales del Estado. Los presupuestos son las cuentas públicas que anualmente determinan cuánto y en qué se gasta el dinero que recauda el Estado a través de los impuestos. Su presentación está a cargo del Gobierno y su aprobación o no se determina a través de la votación en el Congreso de los Diputados. Precisamente la ausencia de unas cuentas aprobadas fue el caballo de batalla de Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que los populares prorrogaron los presupuestos del año 2016 durante algo más de 6 meses, hasta mediados de 2017, y estos mismos a su vez fueron prorrogados hasta julio de 2018. En ese periodo, el que entonces era líder de la oposición, Pedro Sánchez, decía que sin presupuestos no se podía gobernar y que un gobierno sin presupuestos, decía, es como un coche sin gasolina. Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Esto es lo que decía entonces Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez lleva ahora 850 días sin presupuestos. El problema del presidente reside en que su debilidad parlamentaria le impide confeccionar unos presupuestos que contenten por igual a todos sus socios de investidura. Todo esto lo que implica es que Sánchez y su gobierno incumplen la Constitución desde que el 1 de enero de 2024 se prorrogaran los presupuestos sin haber siquiera tratado de aprobar otros. En su artículo 134, la Constitución española recoge que el Gobierno, dice literalmente, deberá presentar ante el Congreso los presupuestos generales del Estado. Luego sean aprobados o no sean aprobados en la Cámara. Precisamente, en la rueda de prensa que ofreció este martes Pedro Sánchez, le preguntaron por este asunto, por lo que dice la Constitución sobre los presupuestos. Ya hemos dicho que dice deberá presentarlos, pero para Pedro Sánchez esto no implica una obligación. Usted ha explicado que la reasignación de presupuestos no tiene que pasar por el Parlamento. Lo que sí tendría que pasar por el Parlamento son los presupuestos donde podría estar oficializado todo esto. Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso. Usted se comprometió, si no recuerdo mal, a presentarlos en el Congreso en el primer trimestre que acaba de pasar y no lo ha hecho. Aún no han oficializado, y no sé si lo puede hacer hoy, el que ya no va a haber presupuestos en el 2025, y quería saber si se puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Gracias. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación
en fin, puede tener algunos matices, pero en todo caso el Gobierno de España, lo he dicho en muchas ocasiones, está comprometido en la presentación de los presupuestos. Estamos trabajando discretamente con los grupos parlamentarios para poder presentarlo. Esto es lo que dijo Pedro Sánchez, que hay matices, pero pocos matices existen en la Constitución. Incluso esta semana el Senado aprobó, con la abstención de varios de los socios de investidura de Sánchez, una moción que insta al Gobierno a presentar unos presupuestos generales del Estado, tal y como dicta la Constitución. Y otra de las noticias de la semana, también en clave nacional, tiene que ver con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha sufrido un nuevo varapalo porque el intento de recuperar los mensajes borrados por el fiscal general parece haber sido exitoso. Así lo expone el magistrado del Tribunal Supremo, Luis Hurtado, en un auto que ha notificado este miércoles, en el que ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que lleve a cabo una pericial después de que las autoridades de Irlanda le hayan enviado información sobre los datos que requirió a Google y WhatsApp. El magistrado se dirigió el pasado enero a estas dos empresas para solicitar su colaboración y ahora ha abierto una pieza separada para analizar la información recibida. Además, el fiscal general del Estado también ha desafiado esta semana el Consejo Fiscal porque ha nombrado a una afín que puede ayudarle en su causa penal, en su causa contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de revelación de secretos. Vamos a conocer todos los detalles de estas novedades. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. El Tribunal Supremo ha recibido también la información que solicitó a WhatsApp sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenando a la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil que la analice durante un mes bajo secreto, tal y como acordó un día antes respecto a los datos enviados por Google. Así consta en un nuevo auto al que ha tenido acceso a Libertad Digital, en el cual el magistrado Ángel Hurtado dice que la petición de información que había realizado ambas empresas parece haber sido exitosa. Cabe recordar que el magistrado pidió estos datos después de que la UCO acreditase que García Ortiz había borrado sus mensajes de WhatsApp y eliminado su cuenta de correo electrónico de Google. En un principio se dirigió a Irlanda en comisión rogatoria para recabar los datos que Google y WhatsApp pudieran conservar sobre el usuario García Ortiz, pero las autoridades irlandesas le contestaron que en lo referente a la primera empresa debía hacer la solicitud a Estados Unidos. Irlanda le remitió entonces la información relativa a Google el pasado martes en una carpeta zip. En el caso de WhatsApp, Hurtado detalla en su nuevo auto que las autoridades estadounidenses le han facilitado 2 carpetas zip y 2 escritos. El instructor ha abierto, por tanto, piezas separadas que ha declarado secretas para guardar esta documentación y ha dado a la UCO un mes para que analice, fijando como límites los hechos y el periodo temporal que se investiga, es decir, del 8 al 14 de marzo de 2024. Estas diligencias se enmarcan en el marco de la investigación abierta contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Gracias, Miguel Ángel. Estaremos pendientes a todas las novedades respecto al fiscal general. Además, el juez del Tribunal Supremo ha citado a Alberto González Amador, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como testigo el 23 de mayo. Esa es la fecha que estará pendiente en el calendario en esta causa. Va a tener que comparecer como testigo en la causa que investiga Álvaro García Ortiz por la revelación de secretos. Y una de las noticias de última hora es que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa abierta contra el productor musical Nacho Cano ante la falta de indicios racionales de delitos, al considerar que no trató de introducir de forma irregular en el país a jóvenes que trabajaron como becarios en su musical Malinche. Los magistrados de la sección primera de la Audiencia madrileña han estimado parcialmente el recurso de Nacho Cano y el resto de los investigados y han acordado el sobreseimiento provisional de la investigación que dirigía concretamente el juzgado de instrucción número 19 de Madrid, cuya titular investigaba a Nacho Cano y a otras 5 personas más por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Por lo tanto, queda archivada de momento la causa. Un auténtico atropello, un nuevo atropello por parte del Gobierno, persecución puramente política la que se ha llevado a cabo contra Nacho Cano, tal y como él mismo ha denunciado. Finalmente la justicia, gracias a Dios, se ha impuesto y se ha archivado esta causa que, como digo, repito, era y es una causa política. ¿Para qué? Pues para ocultar, para tapar
para desviar la atención de los escándalos de corrupción que asedian al Partido Socialista, que asedian al gobierno de Pedro Sánchez, que asedian al presidente del gobierno y a su mujer. Un archivo que se ha demorado en el tiempo porque, tal y como evidenció la inspección laboral, no había ningún tipo de irregularidad por la contratación de estos becarios que tenía Nacho Cano en su musical. Pero esto es lo que tenemos, amigos. Esto es lo que hay en España. Todo al servicio del gobierno, incluso pues la apertura de este tipo de causas políticas para desviar la atención de los medios y de la opinión pública. Me alegro mucho del archivo de esta causa, así que mi enhorabuena para Nacho Cano. Dicho lo cual, nos vamos a ir a tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio, porque Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del camino hacia la libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserva su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya 91 316 22 42.